Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio más de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. En esta ocasión volveremos a apuntar contra la AFA, pero justamente con la AFA que quiere imponer un reglamento y es ella misma la que termina violando su propia ley por favoritismos con algún club. Y esto no solo pasa hoy con la AFA de Chiquitapia, también pasa con la AFA de Grondona, pasó con la de Cantilo, la de Bracuto, la de Donofrio, Valentín Suárez, Colombo, Canaveri, Sánchez Terrero, casi todo el ciclo. Siempre tiene conflictos con el principal órgano creado en la AFA para imponer y hacer cumplir las reglas. Sep, en esta ocasión, como una manera de matar al fútbol argentino, vamos a hablar del Tribunal de Disciplina y sus polémicos e históricos fallos. ¡Dale! El Tribunal de Disciplina de la AFA fue creado prácticamente con la misma AFA a finales de 1934, como una manera urgente y seria profesional de comenzar a regir los torneos del profesionalismo, ya que durante los primeros 4 años había equipos que el libro de quejas llenaban páginas y páginas de bronca contra una asociación que no existía, porque la liga profesional estaba auspiciada por la Liga Argentina, que no era un órgano oficial del fútbol argentino. Entonces no podías reclamarle mucho a algo que no tenía oficialismo, y tampoco mucho orden que digamos. Solo era un rejunte de dirigentes, sobre todo de los 5 grandes, que comandaban todo. El resto, que se cague. Equipos como Ferro, Chacarita, Gimnasia, Atlanta, Tigre, Quilmes reclamaban todo el tiempo cierto favoritismo hacia los equipos grandes, pero hacían la fácil. Sancionaban al referí de la polémica por unos partidos y luego se olvidaba todo. Es tan actual eso que me asusta, boludo. Entonces, para tener un órgano a quien quejarse, con quien apelar las polémicas y los incidentes, y literalmente un ente quisiera impartir la justicia del reglamento, la AFA creó el Tribunal de Disciplina para que aplicara las sanciones debidas cuando había quilombo en los partidos. Al principio, el tribunal, como dice la palabra, estaba integrado por 3 dirigentes que solían ser secretarios o escribanos o abogados, pero que tenían contacto con algunos clubes. Luego, el tripartido poder sumó 3 y hasta 8 miembros más que imponían las sanciones a los clubes cuando estos se inmiscuían en delitos deportivos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Un órgano creado por la misma AFA para impartir justicia y sobre todo para escuchar las voces de los afectados por algún mal fallo arbitral o por algún incidente en un partido o por alguna discusión de un jugador a alguna sanción de otro tipo. Estaba bueno. Hasta podías apelar el fallo en caso de que encontraras pruebas, sobre todo en los casos de soborno, incentivación y otras coimas en el fútbol, Estaba bueno. Una buena idea, por fin, una justicia deportiva, decían. Pero la justicia deportiva tenía nombre: el favoritismo hacia ciertos equipos. Si bien había habido escándalos menores entre 1935 y 1939, el primer gran escándalo que dejó en la mira al Tribunal de Disciplina de la AFA fue el final del campeonato de 1940. ¿Qué pasaba? Vélez y Atlanta peleaban el descenso mano a mano. Ya había descendido Chacarita en un fallo increíble, histórico y rápido y ejemplar del Tribunal de Disciplina, por la comprobación de un soborno al arquero de Newell's por parte de dirigentes del Funebrero. Se lo suspendió varias semanas, donde perdió todos los puntos en juego y perdió la categoría. Pero Atlanta y Vélez peleaban el otro descenso del año y llegó la última fecha. Vélez como local recibía a San Lorenzo y Atlanta en su cancha recibía a Independiente. El empate le favorecía a Vélez, así que el bohemio debía ganar sí o sí a Independiente en Villa Crespo y esperar la mano de San Lorenzo. El partido entre Vélez y el Ciclón terminó el primer tiempo 0-0, mientras en Villa Crespo Atlanta terminó el primer tiempo ganándole a Independiente 6-0. Insólito, sospechoso. El rojo tenía la valla menos vencida del año y se comió 6 en 45 minutos. Rarísimo. Luego el vasco Lángara metió 2 goles para San Lorenzo, ganándole 2-0 a Vélez, y el rojo, para maquillar la payasada del primer tiempo, metió 4 goles en la segunda etapa para la victoria igual de Atlanta 6-4 y permanencia en primera del bohemio y descenso de Vélez. Había sido re obvia la ayuda de Independiente al bohemio para no perjudicarlo en el descenso. Lo curioso fue que al año siguiente apareció un jugador de Atlanta jugando en Independiente, llegando en calidad de jugador libre, sin transferencia. Digamos, fue la devolución del favorcito. El Tribunal de Disciplina acá no investigó nada, cuando era obvio cómo perjudicaron a Vélez en su hasta ahora único descenso, porque hubo un arreglo y una obviedad en el resultado en Villa Crespo entre Atlanta e Independiente. ¿Por qué? Porque no se podía sancionar al rojo. No, era un equipo grande. ¿Qué va?
En 1949, otra vez el tema descenso y aquella polémica definición entre Huracán y Lanús. Ambos empataron el último puesto, y como ese año Boca estuvo comprometido en el descenso hasta la última fecha, a la AFA se le ocurrió quitar un descenso del año y mandar solo un equipo a la B. Boca zafó ganándole a Lanús en la última fecha, y Huracán, al ganarle a Banfield, alcanzó la línea del Granate y quedaron empatados en el último puesto. El primer partido de desempate, jugado en Boedo, ganó Huracán 1-0. La revancha en cancha de Independiente ganó Lanús 4-1. No existía la diferencia de goles todavía, así que fueron al tercer partido, al bueno. El tercer partido, que se jugó en enero de 1950, nuevamente en la cancha de San Lorenzo, donde iban 3-3. Huracán metió un cuarto gol, pero el referí inglés Bert Cross no se lo cobró por un offside recontra obsceno. Los de Huracán se quejaron hasta el hartazgo, y como el gol no se convalidó, se retiraron de la cancha faltando aún 3 minutos para terminar el partido. El reglamento de la AFA decía que si un equipo deja el campo de juego, inmediatamente se suspende el partido y se le da por perdido el cotejo, por abandono. Pero el Tribunal de Disciplina, ante el fallo que favorecía a Lanús y en su contrario el descenso de Huracán, recibió la visita de los dirigentes quemeros, sobre todo del prepotente presidente Tomás Adolfo Ducó, que les hicieron cambiar el fallo del partido, y quedó como que el referí, luego de anular el cuarto gol de Huracán, dio por terminado el partido. Había que jugar uno nuevo. Y el cuarto partido de desempate se jugó en el Monumental de River, en febrero de 1950. Ya faltaba poco para el inicio del torneo del año y no había descendido nadie todavía del año anterior. En pleno profesionalismo, un descontrol. Se jugó el partido en River y Huracán lo ganaba bien 3-2. Pero cuando faltaban 7 minutos para el final, el árbitro inglés John Mueller cobró penal para Huracán. Y ahora eran los de Lanús los que se quejaban, al igual que el episodio de lo que había ocurrido un mes atrás en Boedo. Los de Lanús, hartos de los fallos en su contra, se retiraron de la cancha como hizo Huracán el partido anterior. Y el Globo pateó el penal sin arquero y fue gol. Los de Lanús no volvieron al campo de juego y ahora sí, se puso firme el reglamento. Lanús dejó la cancha, abandonó, listo, perdió el partido y también descendió. ¿Pero cómo? Si lo mismo hizo Huracán el partido anterior. Sí, pero el Tribunal de Disciplina dice que Lanús abandonó, descendió a la B. Y el Tribunal de Disciplina, integrado por 10 hombres, fueron a votación y solo uno votó a favor de Lanús y los otros 9 votaron a favor de Huracán. En 1959, esta historia ya te la conté en un video anterior. Central Córdoba de Rosario peleó mano a mano el descenso con Gimnasia y Esgrima de La Plata. Como ya existían los promedios en esa época, ambos terminaron iguales. Entonces se decidió como un acuerdo sumar los puntos de los partidos entre ambos y los partidos con los primeros 5 de la tabla. Y ahí Gimnasia le sacó 3 puntos de ventaja y lo mandó al descenso al equipo charrúa de Rosario. El tema es que Central Córdoba apeló al Tribunal de Disciplina y puso en evidencia un error garrafal de la AFA. Mostró pruebas y todo, de que en el partido del mes de noviembre ante Ferro, el partido que había terminado 1-1, Ferro incluyó un jugador llamado Juan Ríos, que no firmó la planilla y peor, figuraba como jugador de otro equipo. Esto quería decir que Ferro debió ser sancionado al igual que el jugador por ocultar los documentos y los contratos y dar el partido ganado al conjunto rosarino, que con ese punto ganado no había necesidad de desempate con Gimnasia, descendía el Lobo Platense por un punto. Pero ahí estaba el Tribunal de Disciplina de nuevo, jugando a favor para el que tiene poder, porque el órgano de justicia sancionó a Ferro, sí, está bien, y al jugador también, pero no le dio el punto a Central Córdoba, o sea, aplicó el reglamento a medias, cuando claramente debía descender Gimnasia por un punto. Años después, uno de los miembros de ese Tribunal de Disciplina de ese año comentó que la decisión fue muy polémica, porque había intereses en el medio, muy poderosos, que metieron presión para que fallara en contra de Central Córdoba, un tal Newell's y Rosario Central, que no querían que otro equipo rosarino se quede en primera. Habían metido la mano en la lata de la votación. Qué cagada, ¿no? Después el Tribunal de Disciplina manoseó cuanto pudo las sanciones que el mismo Tribunal de Disciplina aplicaba, cuando había incidentes por la tribuna o por jugadores. Por lo general se sancionaba con la suspensión del estadio por varias fechas, pero luego aparecían las apelaciones de siempre, sobre todo de los clubes grandes, y las suspensiones se reducían a un solo partido o 2, nada más. Como por ejemplo el caso de Vélez River en 1958, cuando mataron al hincha Mario Linker de una bomba de gas lacrimógeno en la cabeza. El Tribunal de Disciplina sancionó a River porque su hinchada había generado los demanes en el Amalfitani y le dieron 4 fechas de suspensión del Estadio Monumental, que solo quedó en 2 fechas luego de una revisión del fallo. Lo peor es que River al partido siguiente cometió desacato y no se presentó a jugar contra Huracán. El fallo debió haber sido ejemplar y mayor, pero nunca pasó nada. Era River, ¿cómo va a sancionar? Nunca se sancionó de más de lo que ya había rebajado
bajado la pena. Luego, otro fallo memorable en contra. Fue aquel episodio de 1967 cuando en la cancha de Huracán, Barras del Globo, asesinaron a Tito Souto, hincha de Racing. El Tribunal de Disciplina aplicó una durísima sanción al club Huracán por varias fechas de suspensión del estadio, que luego tras una apelación se redujo solamente a 2 partidos nada más. Y estoy hablando de asesinatos dentro de las tribunas. ¡Qué locura! Después, más acá en el tiempo, ¿te acordás cuando al Tito Bonano le partieron la cabeza con una bujía en Corrientes entre el partido de Huracán Corrientes y River? ¿Te acordás el quilombo que se armó porque habían convalidado el gol que hizo el conjunto correntino mientras el arquero de River estaba en 4 patas herido? Después que se armó el quilombo, se suspendió el partido y se armó un bardo bárbaro. El Tribunal de Disciplina actuó y sancionó a Huracán de Corrientes anulando ese gol, pero reanudó el partido, que continuó unos días después con el triunfo de River. Todo muy raro ahí. Después se me viene a la cabeza fallos arbitrales que generaron un quilombo tremendo e histórico, como el Huracán San Telmo de 1976, cuando el conjunto candombero le echaron 6 jugadores y el árbitro Claudio Busca siguió el partido igual. El Tribunal de Disciplina lo único que hizo fue sancionar al árbitro, pero el resultado de las expulsiones no se tocaron. ¿Te acordás del quilombo de Castrilli en el Vélez Boca de 1996, cuando Maradona se recalentó y el mono le dijo: "No te va a contestar, Armando"? Castrilli otorgó sin ver y a instancias del juez de línea un gol de Vélez que no ingresó la pelota en su totalidad. Luego hubo muchos fules pavos que cobraba a favor de Vélez y perjudicó seriamente ese partido a Boca, y también en el campeonato de Xeneize de Maradona, que se fue expulsado completamente, sacado por el arbitraje del Sheriff, que ese día no pegó una. Castrilli tuvo muchas tardes polémicas, de expulsiones masivas como aquel River Newell's del 92 o el Talleres River del 93, donde echó a más de 4 o 5 jugadores. Después tenemos el polémico caso de Humberto de la Casa, en aquel recordado Racing Independiente de 1970, que hizo patear 3 veces un penal a Independiente, para que el rojo ganara 3-2 el clásico y fuera campeón en la jeta de Racing. También tenemos al histórico penal de Roma y Delem, donde el árbitro Naifoino les dijo a los jugadores de River, para escudarse en la grosera adelantada del arquero Xeneize, que el penal bien pateado es gol. El referí terminó juzgando cómo pateó a un jugador en vez de hacer cumplir el reglamento, como claramente Roma se había adelantado casi 3 metros del arco. Más casos todavía, el árbitro Osvaldo Cosio, y cuando casi lo ahorcan en el Newell's San Lorenzo del 46, al invalidar un gol de Proso y sí convalidar un gol Cuervo a la siguiente jugada. Otro caso más polémico fue el de Manuel Velarde y el Independiente 9, San Lorenzo 1 de 1963, cuando echaron y lesionaron a 5 jugadores del Ciclón. Hartos de tanto favoritismo con el conjunto local de Avellaneda, San Lorenzo se metió un gol en contra a propósito. El único caso de la historia del fútbol argentino, como protesta. Lo curioso, como siempre, se sancionó al árbitro, pero nunca se investigó nada y el campeón fue Independiente con ese 9-1 irregular y sospechoso. Más casos todavía, el de San Lorenzo Gimnasia del 33 y el Boca Gimnasia también del mismo torneo. Obviamente no existía la AFA tampoco, pero también hicieron cagada, cuando perjudicaron seriamente al conjunto platense que venía primero para ser campeón. Contra Boca, Gimnasia ganaba 2-0 cómodo, pero el árbitro de Dominicis le inclinó la cancha a favor del Xeneize, y Boca terminó ganando 3-2 con un penal inventado y un gol en offside de manera grosera. El recordado caso de Guillermo Nimo en el River Vélez del triangular del 68, cuando no vio una clara mano de un defensor velezano que implicaba penal para River. Ese posible gol pudo quebrar el partido a favor del millonario, que si ganaba ese partido se consagraba campeón luego de 11 años de sequía. Todos estos fallos arbitrales y los que siguen hoy en día son tratados por el Tribunal de Disciplina, que no sanciona de manera ejemplar a nadie. A los equipos chicos sí, los liquida. A los equipos grandes les da una sanción mínima, con derecho a réplica encima, con más ayudines que el Real Madrid. Muchísimos años después, Javier Castrilli denunció, de los pocos casos que pasó esto, que el Tribunal de Disciplina en los años 90, cuando él fue referí, no tenía independencia para sancionar. Siempre había una manito negra detrás con poder metiéndose en los fallos, metiéndose en salvaguardar el favoritismo a los equipos más grandes. Y si Castrilli te lo decía en los años 90, imagínate lo que venía arrastrando ese tribunal desde el 34, cuando fue creado, ¿no? Y los ejemplos te los di. ¿Hubo fallos ejemplares? Sí, hubo un montón, pero la mayoría era contra los equipos más endebles. Ya te comenté el caso de Chacarita en 1940. También se sancionó muy fuerte a Banfield en el 41 y a Ferro en el 44, cuando todos acudieron a sobornos para ganar partidos y zafar de los descensos. Está el recordado caso de Newell's Quilmes en el 61, en la B, cuando derivó en un juicio de parte de la Lepra contra la misma AFA, que culminó con el ascenso por decreto del conjunto rosarino en 1964, cuando el Tribunal de Disciplina cambió de miembros más veces
parece que el tanque Silva de camiseta. Entre los años 80 y 90 no pararon de haber incidentes en los estadios, mientras el Tribunal de Disciplina jodía a los equipos chicos siempre, con durísimas sanciones, pero los equipos grandes ni los tocaba, y eso que eran los peores, generaban disturbios y hasta asesinatos en las tribunas. ¿Entendés por qué el Tribunal de Disciplina también jode y mata al fútbol argentino? No por su existencia, al contrario, está perfecto que exista e imparta justicia y haga cumplir el reglamento, pero siempre tuvo y tiene favoritismo por algunos clubes, donde les perdona las cagadas y sanciona duramente a otros clubes que no tienen tanto poder o tanto para dar. El Tribunal de Disciplina tiene que ser independiente, porque no tiene que tener contacto ni acercamiento ni favoritismo con ninguno de los clubes, o en este caso de tener acercamiento o simpatía por uno de ellos, no mezclarlo con las decisiones a la hora de sancionar a cualquiera. Pero acá lamentablemente no hablamos de simpatía futbolística, sino de intereses económicos que puedan sufrir los sancionados que no deben ser sancionados. Si ya desde 1940 con el caso Independiente y Atlanta no se sancionó a ninguno de los dos, habiendo hecho semejante barrabasada de resultado con el 6-4 de mentira que jugaron, ¿qué te podés esperar cuando los negocios entraron de lleno al fútbol en los años 60? Y cómo durante el grondonismo y la era del secanucas siguió sancionando igual. No actúa de oficio, actúa por beneficio. No tiene independencia, no tiene justicia, no tiene imparcialidad, no tiene punto medio, tiene favoritismo, tiene amiguismo, tiene poder hacia un lado, tiene dependencia y tiene injusticia. Y bueno, si el órgano que se encarga de impartir justicia está corrompido, ¿qué podés esperar de todo lo demás, no? Cuando te caga un referí es mínimo, una manchita nada más comparado con lo que te cagan estos, ¿verdad? ¿Vos qué pensás? ¿Cómo debería actuar y por quiénes debería estar integrados el Tribunal de Disciplina de la AFA para impartir justicia para todos y no para algunos? Comentá, like, suscribite al canal porque vienen cada vez más calientes estos videos. El fútbol argentino no se mata con un solo gobierno, se mata de a poco. Y en esta serie lo vamos desguazando capítulo a capítulo. ¿Vos qué opinás? ¿Voy errado o le voy pegando cada vez más? Te leo en los comentarios. Nos vemos.